Cuando quieras, tío. Vale, pues bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta, ya no sé ni cuántas llevamos, porque con esto de Eugenio que hemos ido repitiendo, bueno, a un capítulo más de Hablemos de Fútbol, en este ciclo que estamos intentando acercar a todos los aficionados y aficionadas al fútbol popular y no tan popular, diferentes ámbitos y sobre todo cosas que normalmente no se hablan tanto del fútbol, ¿no? Que al final es lo importante en nuestro caso como club popular y además intentamos pues un poco que los socios y las socias pues se formen, ¿no? Que no sea solo ir a ver un partido de fútbol, sino que también conozcan un poco cuál es la filosofía del club, ¿no? Y yo creo que a todo el mundo que ha pasado por aquí, lo que digo que se presenten ellos mismos, porque al final yo creo que nadie mejor como cada uno, no se conoce nadie como cada uno a sí mismo, ¿no? Así que cuéntanos quién eres. Bueno, soy Marcel Beltrán, periodista, escritor en mis ratos libres y secretos, pero sobre todo periodista de la revista Panenka desde hace ya algunos años. Yo básicamente de lo que me encargo hoy en día es de gestionar todo el tema de la web de Panenka, pero también he hecho un cable en el papel, en la revista en papel, que es por lo que más se conoce a la revista cuando toca. Panenka, aunque igual desde fuera, exacto, igual desde fuera nos suele pasar que se piensan que somos mucho más grandes de lo que somos. En realidad somos cuatro parguelas, como aquel que dice, que nos vamos ayudando los unos a los otros para que el curro siga saliendo adelante. Y nada, básicamente eso, un periodista que trabaja en Panenka prácticamente desde que salí de la facultad o incluso cuando todavía estaba en la facultad porque ya entré allí haciendo prácticas y no sé por qué, supongo que porque estaba muy a gusto, pues sigo ahí después de unos cuantos años. Ujú. Y luego además, coescritor de Sí, Kafka en Maracaná, que sí, eso también no. hablaremos He sobre dicho que era ello. escritor, he dicho que era escritor y no, o sea, en realidad la única etiqueta que admito es la de coescritor, que es lo único que soy, porque en realidad nunca he publicado ninguna otra cosa hasta ahora que no sea ese libro, en el que sí, soy uno de los coautores junto a Miguel Ángel Ortiz y a David García Cames, también editado por Panenka. Bueno, pues que no sea el primero, no, que no sea el último. Bueno, un poco para empezar, qué tal va todo el tema del coronavirus? ¿Qué tal lo estáis viviendo por Barcelona y demás? Pues por Barcelona con un toque de queda a las 10 de la noche, que hace que un sábado a las 10:30 sea como un martes o un jueves a las 10:30, ¿sabes? No hay mucha diferencia. Ahora a nivel de casos y tal estamos un poco mejor que hace unas semanas, pero bueno, viviéndolo como todo el mundo, con mucha angustia, con mucho aburrimiento, ya empieza a haber también un poco de hartazgo, pero aguantando porque no queda otra. Y a nivel de Panenka, pues también, o sea, como casi un milagro más que se suma a la aventura de la revista, que salió como producto en papel en un momento donde decían que eso iba a caer, que no tenía ningún sentido que existiera una revista en papel cuando todo el mundo se estaba pasando a los formatos digitales. Ya yo creo que ese nacimiento en sí como contracultural ya fue como casi un milagro. Y luego se han ido sucediendo una serie de milagros que han hecho que hayamos hecho 10 años y que sigamos en pie. Uno de ellos, evidentemente, también es la pandemia, porque nos dio duro, evidentemente, como a cualquier pequeña revista o incluso pequeño negocio, pero sobre todo gracias a los lectores, que no sabemos muy bien por qué, pero nos siguen comprando y nos siguen leyendo, pues nos hemos mantenido y damos las gracias, evidentemente,
vemos a gente que lo está pasando muy mal a nivel laboral, a nivel económico, y en cambio nosotros podemos seguir, que ya es mucho, podemos seguir haciendo lo que hacíamos. Así que bueno, como todo el mundo angustiados, pero dando las gracias a que seguimos en pie. Bueno, a estas alturas ya, para mí ya es algo a celebrar, ¿no? Sí, uno de los objetivos también de estas charlas es eso, amenizar la noche de sábado, que de normal muy pocas personas estaríamos ahora mismo delante de un móvil escuchando Sí, a mí no una... sé si me hubieras pillado. A mí no sé si me hubieras pillado en otra situación. No sé si hubiese asistido a la convocatoria. Claro, entonces era uno de los principales objetivos. Y luego, como suscriptor de Panenka, pues yo también te digo que también nos ha servido para esos ratos de coger la revista y ponerte a leerla, pues también te sirve para pasar esos ratos muertos de estos toques de queda, del confinamiento y demás. Y hablando, como estamos hablando de Panenka, bueno, os pongo por aquí, este es el último número. ¿Y qué es para ti Panenka? No solo, es decir, ¿cómo explicarías a la gente qué es la revista Panenka? Para alguien que no lo conoce, porque es posible que por aquí haya gente que no sepa qué es Panenka, aparte de un estilo de penalti y un jugador de fútbol. Ujú. Bueno, básicamente es una revista muy poco revista. Y yo, ya no tanto como miembro de Panenka, sino como lector, lo que se me ocurre es como describirlo así, porque no es una revista al uso, sino hablando del objeto físico, es algo que seguramente se acerca más a un libro, o, bueno, como un objeto muy cuidado, ¿no? En sí. Eso lo que ves cuando chocas contra ella en una librería o en un kiosco. Y luego es un proyecto periodístico que básicamente o totalmente se centra en el fútbol, que cuenta historias de fútbol, pero siempre a través de la vertiente social, histórica, cultural que tiene el fútbol. Nosotros entendemos que el juego en sí, lo de dos equipos enfrentándose en un terreno de juego, es una pequeña parte de lo que significa el fútbol para la sociedad y un poco con esa mirada intentamos contar historias que van mucho más allá del fútbol con el fútbol como excusa. El fútbol, si algo tiene, es que es transversal, ¿no? Es algo que prácticamente llega a todo el mundo, a todas las casas, y muchas veces es una puerta de entrada a muchas otras cuestiones o temáticas igualmente interesantes, ¿no? A través del fútbol se puede aprender, se pueden adquirir conocimientos sobre la Segunda Guerra Mundial, se pueden adquirir conocimientos sobre la vida de los barrios en España en el siglo XXI, hoy, en el 2021. Se puede saber de historia, se puede saber de cultura, se puede saber de un montón de cosas que van mucho más allá de lo que pasa en ese terreno de juego, ¿no? Y bueno, todo eso también completado con, bueno, un cierto rigor periodístico, por supuesto, porque no solo entendemos, sino que amamos la profesión de esta manera y también cuidando mucho lo que es ya no las historias que contamos, sino cómo las contamos, ¿no? Intentamos que estén bien contadas. Bien contadas, cuando te cuentan una historia, te la cuentan bien, pensamos que cualquier historia tiene potencial y puede tener interés, ¿no? Y un poco, bueno, Panenka muchísimas cosas, pero si hubiera que resumirlo en 4 o 5 conceptos, pues sería eso, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, hemos estado hablando que eres coautor de este libro Kafka en Maracaná, que Mm. la verdad que se lee muy ameno, son, bueno, ahora nos cuentas cómo es, pero al ser partes así cortitas, se lee muy bien y muy rápido y muy interesante. Pero ¿cómo hace el porqué? ¿De dónde sale este libro? ¿Cómo hace que os juntéis David García Camel, Miguel Ángel Ortiz y tú para que salga este proyecto? Pues mira, en realidad sale gracias a mis dos compañeros, a Miguel Ángel y David, que fueron los que tuvieron la idea en su momento. Los dos son grandes apasionados de la literatura por un lado y del fútbol por el otro, y buscaban un proyecto que les permitiera de alguna manera unir esos dos mundos. Los dos son escritores
y los dos son apasionados del fútbol, ¿no? Y yo, digamos, de una manera mucho más inocente porque llevo menos tiempo con ese interés que ellos, pero es verdad que tengo una curiosidad similar o unos gustos similares, como queramos llamarlo. Y yo creo que por eso pensaron que igual también me interesaría como sumarme a ese barco. Se les fue un poco la cabeza, la verdad, porque los dos son tipos ya curtidos y que escriben que es una pasada y que tienen, bueno, un montón de talento. Y bueno, me lo propusieron y yo me animé. La idea era hacer un libro de relatos que uniera a autores de literatura con el fútbol. Antes te comentaba que el fútbol llega a todos lados, pues también ha llegado a la literatura. Y hay grandes escritores y escritoras de nuestro tiempo, pero también de anteriores generaciones, que también han desarrollado su obra literaria haciendo referencia al fútbol, ¿no? O a partir del fútbol. Ese era un poco el objetivo, ¿no? Unir los dos mundos y hacer algo que nos divirtiera también, ya de paso. Y salió esta historia de hacer un libro de cuentos en el que cada cuento apareciera un autor y un partido de fútbol que de alguna manera pues lo sabemos por su bibliografía, por los conocimientos que hemos encontrado, pues que se podía unir ese autor con ese partido y de ahí hacer nosotros un relato. Son 90 relatos, como 90 minutos tiene un partido, y nos hemos repartido el curro en 30 para cada uno. O sea, cada autor escribe 30. Y así sale un poco la idea, pues de dos tipos con mucho talento que de repente se les cruza el cable y deciden invitar a otro que no tiene ni la mitad. Pero me lo he pasado muy bien, evidentemente, claro. Yo creo que la gente también se dirá, ¿qué pasa? ¿Kafka estuvo viendo un partido en Maracaná o cómo va esto? ¿Por qué el título? A ver, el título es la mentira más grande de las mentiras que pueden haber, porque Kafka nunca estuvo en Maracaná. Pero tiene sus... o sea, no está ahí puesto porque sí o en plan provocador, sino que tiene su lógica. Por un lado, porque el libro, como te comentaba, es un libro de relatos. Entonces, aunque lo que nosotros plasmamos está construido a partir de una documentación que hemos hecho, eh, tratando de unir a esos autores, los 90 que aparecen, con el fútbol. Por ejemplo, sabemos, por decir alguno, que Vázquez Montalbán era del Barça y tenía de alguna manera mucha relación su obra con el Club Azulgrana, ¿no? Nunca hubiéramos hecho un relato diciendo que Vázquez Montalbán era aficionado del Madrid, ni muchísimo menos, ¿no? Intentamos ajustarnos a la verdad a partir de esa documentación, pero sí que evidentemente la estructura que le damos para que pues pueda entrar mejor al lector es darle una forma de relato, crear voces, crear escenas, recrear literariamente esos vínculos de esos autores con el fútbol. Entonces, lo que viene a decir el título es que esto en el fondo también es un libro de ficción. Es un libro que tiene realidad, que tiene verdad, pero es un libro que también tiene ficción. Kafka en Maracaná es una ficción en sí mismo. Aún así, hay un cuento de Clarice Lispector, que es una escritora brasileña que ya falleció, en el que de alguna manera es un cuento muy kafkiano y que además sucede en Maracaná. Eso también es como un guiño que le quisimos hacer a la autora que aparece, ¿no? Es una de las protagonistas de uno de los relatos del libro. Y ya para acabar, porque entendemos ese juego que te comentaba entre el fútbol y la literatura, entendíamos que dentro de la literatura pocos autores hay más totem, ¿no? Más... con más fuerza, con más nombre, con más talla que Kafka. Y lo mismo para el fútbol y Maracaná, ¿no? Pocos estadios. Maracaná es un poco el padre de todos los estadios de fútbol. Y unir a Kafka y Maracaná, pues era unir al fútbol y la literatura un poco a lo grande, ¿no? Con fuegos Sí. artificiales. De ahí el título, vamos. El prólogo le hace Juan Tallón y en él dice que lo que os une es esa obsesión que tenéis por el fútbol y la literatura, los tres, ¿no? También hay otra frase que muchas veces se le adjudica a Valdano de que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, ¿no? ¿Se puede decir que estas obsesiones pasan a ser cosas de las más importantes o son las importantes de las menos?
Hostia, no lo sé. A ver, realmente igual queda poco responsable decirlo, pero para nosotros son obsesiones serias en el sentido que le dedicamos muchas horas en general, fuera del libro. A los tres nos gusta mucho tanto la literatura como el fútbol y pasamos muchas horas o leyendo o escribiendo o viendo partidos de fútbol, ¿no? Entonces, seguramente en nuestras cabezas sí que es una obsesión de las más importantes, esa, ¿no? Luego ya te pones en un plan más general y de la misma manera que Valdano dijo esa frase, pues seguramente eso también se puede llevar a la literatura, ¿no? Hay cosas mucho más importantes que la literatura, también para los escritores. Está la salud, está la familia, está la vida cotidiana que va mucho más allá de leer, ¿no? Hay que lavarse los dientes todos los días, hay que poner la ropa en la lavadora, hay que hacer la comida, hay que cuidar a los tuyos. Seguramente hay cosas mucho más importantes, pero es verdad que bueno, no elegimos nuestras obsesiones, ninguno de nosotros, y bueno, en nuestro caso, pues estas son, ¿no? Y evidentemente, pues nos entregamos a ellas con intensidad, con más intensidad seguramente Eh, de la que deberíamos, ¿no? Mm. en uno de tus relatos dice Hornby, hablando de Highbury, que es el estadio en el que se paraliza el mundo, ¿no? Cuando él está en la grada. ¿Cuál es ese estadio para ti? Hostia, pues buena pregunta porque igual queda fatal decir eso, pero yo siempre he sido muy poco de ir a estadios. Yo vengo de una familia que no eran aficionados al fútbol, entonces no tengo nada que ver con esas historias de que tu padre o tu madre o tu abuelo o tu abuela ya te hacen socio del club cuando naces. Nunca he sido socio de ningún club de fútbol y no lo sigo siendo ahora. Pero evidentemente, como me interesa el tema, he estado en unos cuantos estadios. El que he estado más veces es el Camp Nou, porque soy de aquí de Barcelona y, bueno, tengo familiares que son socios del Barça, tengo amigos y es un estadio evidentemente que impresiona. Yo casi te diría que para mí donde se paraba el tiempo de verdad era allí donde yo jugaba fútbol, que eran en los parques por ejemplo, en casa de mis abuelos, que jugábamos con mis primos en la terraza que tenían. No tienen nada que ver con Highbury, son bastante menos glamurosos esos sitios, esos espacios, pero para mí ahí también de alguna manera se paraba el tiempo, ¿no? Es un poco esa idea de que cuando corre el balón, si realmente te interesa el fútbol, te apasiona el fútbol, todo el resto, ¿no? Todo lo demás pasa a ser casi puro atrezzo, ¿no? Cuando durante esos 90 minutos realmente sí llegas a sentir que lo más importante es lo que pasa dentro de esa cancha. Hornby lo decía en ese sentido, ¿no? Él era un tipo bueno, muy leído, profesor de universidad, eh, un tío con un cierto caché a nivel cultural e intelectual en su época, ¿no? De su generación. Y sin embargo era un tipo que perdía la cabeza literalmente cuando el Arsenal jugaba un partido, ¿no? Y cuando estaba en Highbury, sobre todo, siguiendo como local uno de los partidos de su equipo. Pues eso es un poco el fútbol, ¿no? Esa cosa irracional que incluso a los más racionales bueno, hace que pierdan un poco el mundo de vista, ¿no? Yo defiendo que no está mal perder el mundo de vista. A veces el mundo es muy feo y a veces viene bien tener una cosa menos seria en la que poner toda tu atención, ¿no? Y todas tus emociones. Y yo creo que a mí cualquier cancha me vale en este sentido para perder eso, pensar que todo lo demás es atrecho y que lo único que interesa es ese partido que se está jugando, ¿no? Me ha venido ahora a la cabeza cuando decías que para ti tu estadio en el que se paraba el mundo era cuando jugabas en los parques, cuando jugabas perdón, con tu familia. Una viñeta que hemos puesto esta semana en las redes sociales del club, que es en los años 90 una madre o un padre cogiendo al niño que va con la pelota en la mano metiéndole en casa, y ahora es cuando un niño con una consola está la madre sacándole fuera, ¿no? Para que vaya a jugar al fútbol.
Es un poco esa situación, ¿no? Que vivimos actualmente, que a lo mejor eh, los jóvenes o más que los jóvenes, los niños de ahora se están perdiendo ese que separe todo el mundo alrededor y cuando estás metiendo un gol entre dos sudaderas que has hecho de una manera artesanal o que chavales que están en las canteras de equipos de fútbol no piensen en otra cosa que en ser Messi o Ronaldo en vez de ser, yo qué sé, futbolista de un equipo de tu ciudad o que eran lo que mucha gente, muchos niños antes querían, ¿no? Ser, pues en el caso de aquí en Palencia, pues jugar en el Palencia que estaba en segunda B o en segunda y no ser por aquellas, que sé, Butragueño o Mich. Sí, es que, bueno, yo pienso mucho, ¿no? En que, o sea, creo que un poco ese ejercicio lo hacemos todos, ¿no? Si nos hubiera pillado nosotros con 7, 8, 9 añitos, ¿cómo estaríamos viviendo toda esta historia, ¿no? Eh, y yo ya no solo pienso en poder jugar al fútbol, sino pienso en el abrazo, tío. O sea, ¿cómo coño se celebra un gol sin abrazarte con tu compañero, ¿no? Esa cosa del contacto físico que es lo que va a hacer que por muy guapo que esté jugar al FIFA, jugar al FIFA pues eso, ¿no? A la Play, por más guapo que esté jugar al fútbol a través de un mando, eso nunca se va a poder equiparar a lo que significa o a lo que sientes cuando juegas a fútbol en el mundo real, con tus amigos, con tus colegas y esa cosa del contacto físico, ya no solo a la hora de que evidentemente el fútbol es un deporte de contacto, eso queda muy tópico, pero es así, sino sobre todo, hostia, yo lo pienso mucho después del gol, o sea, después del gol que viene, después del gol viene el abrazo, viene el compartir ese momento de euforia con los que están a tu lado. Si no, el gol no tendría ningún sentido si tuvieras que celebrarlo tú solo, ¿no? O si no hubiera celebración. Y pienso mucho ahora como, pues eso, ya no es tanto que no se puedan marcar esos goles, sino que no se puedan celebrar. No tiene para mí ningún sentido que se marquen goles si no los puedes celebrar con los tuyos, ¿sabes? Y es complicado porque yo todo eso, y seguramente tú y la gente que nos está viendo, habrá podido experimentar esa sensación de meter un gol y de abrazarte al colega que te ha dado el pase, ¿no? Y ahora mismo puede ser que eso muchos niños estén dejando de vivirlo, ¿no? O que en muchos parques esté dejando de pasar. Luego vienen los sueños, eso que hablabas, ¿no? El querer ser futbolista o la pasión que pasas a sentir por un club a medida que te haces mayor, pero cuando eres pequeño lo que te gusta es jugar al fútbol y jugar al fútbol con tus amigos. Y eso evidentemente es muy jodido, tío, solo pensar que alguien se lo está perdiendo ya te pone un poco en situación de lo difícil que tiene que ser, ¿no? Y de lo crudo que es, claro. Esto me lo voy a apuntar porque creo que lo voy a poner en una entrada para las redes sociales del club seguro, porque es que hayas dado en el clavo. Volviendo un poco al libro, salen personajes desde Enrique González hasta Seneca o Shakespeare, incluso pasando por Bob Marley o Víctor Jara. Eh, ¿Han faltado personajes? Es decir, ¿habéis tenido que quitar personajes o también alguno que eches tú de menos? Yo creo que los que queríamos que estuvieran están. Eso sí que nos pusimos un poco esa idea esa idea en la cabeza. De hecho, aparecen tanto escritores o escritoras, pero también otros tipos de creadores, como músicos, ahora comentabas, actrices, directores de cine, escultores, etcétera. Pero sí que intentamos que los que queríamos que estuvieran estuviesen. Y incluso hay un capítulo que son los antifútbol, que incluso aparecen, en este caso, escritores a los que no les gustaba el fútbol, como el propio Borges, por ejemplo, ¿no? O Orwell, que siempre dijo que, bueno, hay muchos artículos, ¿no? Que escribía Orwell un poco dejando por los suelos ese deporte que despertaba esas pasiones tan irracionales, tan poco sensatas en la gente, ¿no? Pues incluso a esos también los hemos querido meter, ¿no? Porque de alguna manera
es lo que comentaba antes, ¿no? El fútbol es tan grande y llega a tantos sitios que incluso aquellos a los que no les gusta acaban hablando de él. O sea, no tienen otra. Borges vivió de espaldas a muchísimas cosas, ¿no? Siempre se dijo, ¿no? Que era un tipo que vivía con sus historias, sus intereses, sus obsesiones. Y probablemente el espectro no era muy amplio. Pero incluso Borges, aunque fuera para criticarlo, acabó hablando del fútbol, ¿no? Acabó haciendo referencia a que el fútbol era el opio del pueblo o que era un espectáculo que no merecía la pena prestarle atención. Incluso para criticarlo, para decir algo malo de él, acabó de alguna manera entrando en contacto con el fútbol. Y el libro también queríamos un poco eso, ¿no? Meter a aquellas autoras y autores que a nosotros nos han construido también ese interés por el fútbol a través de la literatura y meter incluso también a aquellos que pretendieron que el fútbol nunca llegara tan lejos como ha acabado llegando, pero que a su manera también nos han ayudado, ¿no? A entender el fútbol de la manera en que nosotros lo entendemos. Ujú. Según iba leyendo, en una de las historias hay un partido en la Plaza Roja de Moscú, ¿no? Mm. Y yo pensaba, digo, joder, tenía que haber sido increíble estar en esas gradas viendo ese partido. Eh, para ti, ¿con qué personaje o con qué historia piensas eso? Es decir, ¿en qué grada te pondrías de las historias que hay en el libro que dices, joder, a mí me habría encantado estar ahí al lado de, yo qué sé, de ese ruso en la Plaza Roja, como digo yo? Hombre, desde luego ese de la Plaza Roja no hubiese estado mal, porque eso fue todo un acontecimiento. O sea, no ha pasado mucho en ciudades tan grandes, tan emblemáticas como en este caso Moscú, que en la plaza más importante de la ciudad se juega un partido de fútbol y reúne a tanta gente, ¿no? O sea, desde luego eso yo creo que debió ser impactante de vivir y de ver, sin duda. Hablabas también antes de Hornby. Hornby, hostia, eh, poder vivir un partido del Arsenal al lado de Hornby, te hubieras comido un máster de lo que significa ser aficionado a un equipo, ¿no? Que Hornby de eso sabía un rato, ¿no? Porque lo había padecido o lo estuvo padeciendo durante muchísimos años. Luego también, por ejemplo, García Márquez tiene una historia muy buena, que en este caso es un cuento de mi compañero David, al que una vez lo mandaron a escribir una crónica sobre un partido. Pues probablemente también hubiese estado chulo a los que nos gusta escribir haber estado al lado de Gabo un día como ese, ¿no? García Márquez escribiendo de fútbol. Es que en sí es algo potente, ¿no? Y haber podido estar en la grada ahí con él, pues desde luego hubiese sido interesante de ver. Antes te mencionaba Borges. Borges también se supone que estuvo en algún partido de fútbol. Pues qué mejor que ir a ver un partido de fútbol con alguien al que no le guste el fútbol, ¿no? Para tratar al menos de convencerle, ¿no? De que cambie de opinión. Pues tampoco hubiese estado mal. No sé, yo creo que en general, incluso en el libro aparecen muchos partidos en los que los equipos de esos autores pierden, pero incluso en esas derrotas, incluso en esas situaciones que probablemente ellos, esos escritores, no recuerden como buenas, a mí personalmente me hubiese gustado estar a su lado, ni que sea por esa curiosidad, ese morbo, ¿no? Esa cosa de saber cómo lo vivieron, ¿no? Ujú. Hay un montón de historias, 90 hemos dicho. ¿Cuál es tu favorita? Difícil, Sé que es difícil, ¿eh? es muy difícil, sí. Mira, te voy a decir la que me costó más escribir, que fue la de Vázquez Montalbán. ¿Por qué? Porque Vázquez Montalbán, yo es un autor al que siempre he admirado muchísimo. En mi casa se leía mucho y era algo como que me venía ya desde niño. Siempre, al principio no sabía ni quién era, ¿sabes? Tenía un nombre como de político raro, Vázquez Montalbán, esos apellidos compuestos. Y hasta que me empezó a gustar la lectura y al final pude leer sus libros ya a una edad que me permitiera pues entenderlos, ¿no? Y entonces me daba muchísimo vértigo convertir a Vázquez Montalbán en el protagonista de un relato que hubiese escrito yo.
También está el Barça por en medio, porque evidentemente, lo que te decía antes, ¿no? En el cuento de Vázquez Montalbán tenía que aparecer el Barça sí o sí. Y además creo que él fue de los primeros, al menos aquí en España, de los primeros intelectuales que empezaron a romper ese tabú de que a la gente a la que le interesara la literatura, la política, la historia, la sociología, no le podía interesar también el fútbol, ¿no? Hubo durante mucho tiempo esa barrera, ¿no? que se puso entre el mundo de los pensadores y el deporte, y Montalbán no tuvo ningún reparo en derrumbar ese muro, ¿sabes? Y en escribir de lo que a él le apeteciera. Por suerte, dentro de lo que él quería escribir y dentro de esas cosas que le apetecían estaba el fútbol. Y fue uno de los primeros escritores más o menos respetados que se quitaron un poco se dejaron de historias y se pusieron a escribir sobre el fútbol. Todos los que hemos escrito de fútbol después de él, de alguna manera le debemos a Vázquez Montalbán que diera ese primer paso. Así que evidentemente es ultra complicado escoger alguno, pero por un rollo ya más emocional, pues te digo Montalbán. No porque el relato esté especialmente bien, sino por la ilusión que me hace que un tipo así esté presente en un libro así, ¿no? Hablábamos antes de esa obsesión por el fútbol y la literatura. Creo que nos tienes que decir un libro que, que no sea Kafka en Maracaná relacionado con el fútbol. Yo recomiendo mucho, siempre digo lo mismo, pero es lo que hay, o sea, llevo ya años leyendo y no me cambia la idea. Yo recomiendo mucho Dios es redondo, de Juan Villoro. Juan Villoro es un periodista mexicano, también escritor, que yo soy un tipo al que cuando le leí por primera vez una crónica que escribía sobre fútbol, fue como la cabeza me hizo el clic, ¿no? Y de repente entendí que a través de ese juego se podían contar muchas más cosas. Además, si tienes la suerte de tener el talento que tenía él, que eso es muy difícil porque es de los buenos de verdad, contar no solo esas historias, sino contarlas muy bien. Dios es redondo es un recopilatorio de una serie de trabajos, crónicas, reportajes, artículos que Villoro fue escribiendo durante su vida y ni es una novela, pero de verdad, cada artículo que escribe ese tipo sobre fútbol es una auténtica delicia. Te habla del Mundial del 98, te habla de Corea y Japón 2002 también, te habla de la Liga Española, la época del Madrid y los Galácticos, pero es que no importa que esté hablando de tiempos pasados o que esté hablando de jugadores que ya no están, de equipos que ya no están, porque escribe también, esa es la verdad, que para mí sus textos siguen teniendo un valor muy grande, ¿no? Y luego te está constantemente reconciliando con esa idea de que el fútbol no deja de ser una experiencia social y popular, que a veces, bueno, obviamente si vives solo viendo partidos de élite puedes llegar a desprenderte de esa sensación. Y el tipo te va conectando constantemente con esa función mucho más terrenal que tiene el fútbol en realidad para todos. Así que por muchos motivos recomendaría ese. Mucho antes que Kafka en Maracaná, ¿eh? De verdad lo digo, por supuesto. Dios es redondo de Juan Villoro. Ya me le he apuntado aquí, ¿eh? Es un libro, Para es a muy por bueno. él. Dejamos un poco el libro. Yo lo recomiendo encarecidamente que la gente compre Kafka en Maracaná o que conozca a alguien que se lo deje, porque es un libro, la verdad que muy entretenido y muy interesante. Te lo agradezco, tío. Y te voy a hacer la pregunta que es fija en estos encuentros de Hablemos de Fútbol. ¿Qué es para ti el fútbol popular? Pues el fútbol es el fútbol. O sea, para mí es el origen de todo. Eh, Evidentemente, pues como todo en la vida, ¿no? Luego le damos muchas formas y de incluso de lo más esencial se acaba haciendo negocio, ¿no? De alguna manera. O sea, cualquier cosa acaba tomando forma de industria y acaba entendiéndose también en términos de mercado, desgraciadamente porque el mundo es el que es, este en el que vivimos. Pero yo cuando pienso en fútbol popular pienso en eso, en fútbol de la gente.
y me lleva a lo que decía antes, a esa infancia en el que el fútbol era tuyo y de nadie más. Bueno, y como máximo de los que estaban ahí jugándolo contigo. Lo mismo con la afición por tu club, ¿no? Eh, es una experiencia social. Eso es lo que al final hace que el fútbol acabe teniendo toda la repercusión que tiene, ¿no? Y que incluso haya 4 o 3 frikis que se animen a escribir un libro sobre él. Que en su origen es una experiencia que nos une a todos como iguales, ¿no? Es algo sensitivo, es algo que tienes que vivirlo. Y por eso cuando pienso en fútbol popular pienso en el fútbol. Luego cuando pienso en fútbol de élite pues ya es otra cosa. Cuando pienso en no fútbol profesional pues también me viene otra cosa a la cabeza. Cuando pienso en fútbol popular pienso en el fútbol y en la gente. Ujú. Bueno, vamos a pasar. Si la gente quiere ir dejando preguntas, puede dejar ir escribiéndolas por aquí. Claro que sí. Por aquí nos dice un compañero, espero que no sea meterte en un fregado, pero ya que estás aquí, ¿qué nos cuentas de Sueños de la Euro? Para el que no lo sepa, es el último libro que ha sacado la editorial Panenka. Pues que es un trabajazo de Miguel Pereira, que es un periodista que si no lo tenéis controlado, chequeadlo porque es muy interesante todo lo que hace. Y, y el libro en sí, pues eso, es el último libro que ha editado hasta la fecha Panenka, que es una mirada a la historia de la Eurocopa, pero un poco no centrándonos solo, o no centrándose en este caso Miguel Pereira, que es quien lo ha escrito, en los partidos, sino en todas las historias también que se han ido generando alrededor de ese torneo. Un poco, bueno, una historia de la Eurocopa también para hablar de la historia de Europa como continente. Y es un libro, la verdad, muy interesante, que tiene muchísimo curro detrás. Y si os gusta la Euro y si os gusta el fútbol europeo y si os gusta también ese vínculo con el tema político e histórico, seguro que también os gustaría mucho Sueños de la Euro. Otra pregunta por aquí. Si el libro Kafka en Maracaná solo fuera de España, dice, ¿qué pondrías y qué título tendría? Te sugiere a Munique en las gaunas. Pues no estaría mal. No estaría mal. Si se trata de llamar la atención del posible comprador cuando entra a la librería, vamos, yo al menos veo un libro con ese título y me paro. Y seguramente lo compro también. A Munique en las gaunas, suena bien. Eh, hay muchos autores españoles que han escrito sobre fútbol y que aparecen en el libro. Y luego hay muchos estadios míticos del fútbol español, más grandes, más pequeños. Eh, si te soy sincero, me costaría un montón decantarme por alguno de ellos. Hemos tenido esa suerte que lo hemos llevado más allá y entonces seguramente porque nos pillaba más de lejos, pues nos ha sido más fácil escoger tanto a Kafka como a Maracaná. Pero si fuera solo en España, eh, vamos, tendría que hablarlo con mis socios, con Miguel Ángel y con David, porque no sería una decisión para nada fácil, ¿no? Volviendo a la revista, todas los números escribes algún artículo, alguna parte, ¿no? Tienes tu parte. Cuéntanos un poco cuál es el artículo que guardas con más cariño desde todo este tiempo que llevas en Panenka, o con qué persona te has encontrado que digas, hostia, no contaba yo que me iba a sorprender de esta manera. Un poco esas dos cosas. Por ejemplo, autores que hayan aparecido en la revista que con los que haya conectado me hayan gustado. A ver, los primeros son Aitor Laguna, Roger Shuriaki y Carlos Martín Río, que son como mis 3 padres, casi diría, porque son la gente que lleva empujando la revista desde siempre y que son además excelentes periodistas y gente que escribe muy bien.
y yo en parte me aficioné o me empecé a interesar por escribir sobre fútbol gracias a que los leía a ellos. Y esto al final funciona así, tú quieres hacer lo que hacen aquellos a los que admiras, ¿no? Y yo más que a escritores, digamos, ya con una obra súper grande detrás, de los primeros a los que me fijaba, ¿no? Y a los que admiraba, eran a la gente que yo tenía por encima mía en la redacción, y que alucinaba literalmente con lo que hacían. Luego, pues poquito a poquito me fueron dando cancha a mí y fui entrando a veces con escritos más cortitos y hoy en día pues un poquito más largos. Eh, Guardo mucho cariño a una entrevista que le hice a Borja Iglesias, el delantero del Betis, hoy. Yo se la hice cuando todavía era jugador del Español y que la disfruté mucho porque el tipo es un encanto. De esos jugadores que aun haber llegado tan lejos, a lo más lejos que se puede llegar, que es a jugar en primera división, nunca han dejado de tener los pies en el suelo. Un chaval humilde, inteligente, interesante, y me lo pasé muy bien, la verdad, charlando con él y luego dándole forma a toda esa entrevista. Así que si me tuviera que quedar con algo de lo que he escrito ahí, me quedo con esa entrevista a Borja porque le cogí cariño tanto al personaje como al texto que acabó saliendo, claro. Ujú. Sí, yo la verdad que le sigo en Twitter y la verdad que es un tío súper interesante. Va a quedar un poco raro esto, pero para ser futbolista es un tío súper interesante. Bueno, porque se sale un poco del molde, ¿no? Que es así, al menos a nivel profesional sobre todo. A esos niveles ya no sé si tanto el tema, si son más o menos inteligentes, pero que se muestren con esa naturalidad, que yo creo que es una de las cosas que tiene Borja, ¿no? O que tienen otros, que al menos son gente honesta, ¿no? Que no caen nunca en la frase tópica, ¿no? En el partido a partido y esas cosas que los jugadores escupen casi para quitarse el marrón y las cámaras de encima. El tipo te escucha de verdad, o sea, se toma en serio tus preguntas y se toma en serio también sus respuestas, ¿no? Al final está charla contigo de tú a tú y para un periodista eso también impresiona porque no deja de ser un jugador que está jugando en primera, ¿no? Y no es lo más normal Ujú. del mundo, ¿no? Que un jugador que está jugando en primera, cuando te responda una pregunta, te mire a los ojos, algo tan sencillo como eso. Pues Borja eso lo tiene, como algunos otros. Otros más, o por no decir la mayoría, cuesta más, al menos que se expresen con esa naturalidad, ¿no? Tenemos por aquí otra. ¿Con qué personaje del mundo del fútbol te irías a tomar una cerveza? Con Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, eh, para preguntarle cómo juega también y para que me enseñara algún truquillo y yo cuando voy a jugar la pachanga con los amigos poder imitarle es que me parecía un escándalo ese tipo. Eh, Sigo viendo, algunas noches me sigo poniendo sus highlights en YouTube porque era una maravilla como jugaba y además creo que era un tío interesante, tenía toda esa cosa de no le gustaba volar, era muy tímido, muy introspectivo y ese tipo de jugador famoso pero al mismo tiempo muy reservado, ese contraste siempre no sé por qué, pero siempre me ha interesado como más. Así que seguramente con Dennis Bergkamp sería, sí, no estaría mal. No sé cómo nos entenderíamos, en inglés supongo, en inglés macarrónico, pero bueno, de algo hablaríamos seguro. Dicen por aquí que se puede comprar el libro Kafka en Maracana en Palencia. Pues si te digo la verdad no lo sé, porque yo le he comprado por internet. Eh, Pero supongo que cualquier librería, si le piden. sí, ahí en la página web de Panenka, si ponéis en Google libros Panenka dónde comprar, por así decirlo, una búsqueda en Panenka hay un listado con todas las librerías en las que tienen los libros de toda España. Y en el caso de que en algún sitio no lo haya, pues sí, lo más fácil es comprarlo por internet y desde la revista te lo mandan directamente a casa. Igual eso es lo más práctico. Pero justo en Palencia no sé si está. Habría que mirarlo en esa lista. Pues al hilo, al principio de que hemos empezado a hablar, nos han pedido que haya un punto de venta en Palencia de la revista, porque, porque no hay.
Hay que montarlo eso. Bueno, Sí, sí, sí. si Eso hay hace que falta moverlo. montamos el chiringuito nosotros con los 4 palos, el toldo y hay que montarlo eso, porque es lo que te comentaba también un poco antes, ¿no? Que la gente se piensa muchas veces desde fuera que Panenka es mucho más de lo que es en realidad. Panenka no deja de ser un proyecto todavía muy modesto, ¿no? Y nos ha costado, ahora sí que ha llegado un momento en el que estamos en más ciudades, pero antes era mucho más difícil encontrar la revista. Si se sigue sucediendo ese milagro de seguir creciendo, pues seguramente todavía va a llegar a más partes. Y en Palencia tiene que estar, hombre, ya sabes que la relación que tenemos con vosotros y con lo que representáis, que nos parece tremendo y maravilloso y con lo que evidentemente desde Panenka empatizamos mucho, pues es un motivo más para estar ahí. Ojalá que sí. No puedo dar mi palabra porque igual alguien de mi equipo me mataría, sobre todo de la distribuidora y tal, pero ojalá se dé, ¿por qué no? Claro que sí. Nosotros, si hace falta, las vendemos en el campo de fútbol, que ya vendemos fanzines y demás de gente de Estaría chulo. distribuidoras, así que sin ningún problema, podemos ser punto de venta. Pues hay que negociarlo eso. Ya otro día con más calma, pero lo hablamos porque desde luego sería chulo ya. Y para nosotros, claro, gente que nos quiera leer siempre es bienvenida, evidentemente. A ver, tenemos por aquí otra pregunta. ¿De qué jugador, presidente o personaje del fútbol te gustaría entrevistar o dialogar? A Eric Cantona, seguramente. Eric Cantona, que aparece en uno de los cuentos del Kafka en Maracaná, a raíz de esa patada de su patada voladora. Cruyff tiene su patada voladora. A mí me gusta más la de Cantona. Eh, y sí, creo que es un tío, otro de los que se sale de esa norma, ¿no? De ese molde. Un tío además que siempre hablo sin tapujos, con muchísima libertad, que yo eso también lo admiro de las personas. Al final te puede gustar más o menos lo que digan, pero la gente que se expresa con esa libertad, seguramente por envidia, porque yo no me atrevo a hacerlo, pero siempre me ha llamado muchísimo la atención. Evidentemente también sus intereses por el cine y su odio hacia los fascistas, ¿no? Que pues tengo que reconocer que eso también me conecto con ello, ¿no? Por muchas razones, Eric Cantona sería chulísimo poderlo entrevistar. Está complicado porque el tipo es especial incluso para eso, pero si se diera algún día yo ya me daría ya sería como para colgar los bártulos y dedicarme a otra cosa. Si me llega su contacto, ya te le paso. Dale. Perfecto. Lo estaré esperando. Bueno, no sé si hay más preguntas por ahí. Si no, llevamos casi una orilla, así que es lo perfecto, yo creo, para no cansar mucho y simplemente y haber amenizado este ratillo, que además son las 11:30, pues que la gente ya se vaya a tomar la segunda o la tercera cerveza ya tranquilamente al sofá viendo una serie o lo que sea. Mira, la serie de Cantona que hay por ahí está muy, Sí. muy interesante. Y Nada, eso, hombre. animaros a que compréis Kafka en Maracaná, un libraco, y que ya que aquí no tenemos punto de venta todavía de Panenka, que os suscribáis a Panenka, que os llega a casa. Si tenéis otra cartera o otro cartero que no sea como el mío, os llegará recta. Nada, hombre. Agradecerte a ti este rato. De parte, yo creo que esto sí que lo puedo decir, de parte de toda la redacción de Panenka, que nos parece fascinante lo que hacéis, que estamos a muerte con vosotros. De verdad, gracias por creer no solo en el fútbol, sino en el fútbol como cultura y en el fútbol como fenómeno popular, lo que hablábamos antes. Enhorabuena porque sé que, o imagino que no es fácil remar siempre a contracorriente, pero por suerte algunos lo hacéis. O sea que de mi parte, la más sincera de las enhorabuenas, también de parte de todo el equipo y a nivel personal, también gracias por el cariño que le has dado al libro, a este Kafka en Maracaná, y por este ratito también que me has dado, que me ha hecho diferente
este martes por la noche, porque lo de hoy no deja de ser en realidad como un martes por la noche. Muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias por este rato que nos has dado tan bueno. Yo creo que hemos aprendido mucho y que lo repitamos en un futuro, aunque no sea en un sábado por la noche o sea un día por la tarde tranquilamente. Y sobre todo, estás invitado, el equipo y tú y toda la gente de Panenka y de Kafka en Maracaná estáis invitados a ver un partido de la Unión Popular Palencia o a visitar la ciudad de Palencia. Aquí tenéis vuestra casa. Qué ganas. Pues te pillo la palabra y allí estaremos cuando se pueda. Muchas gracias también a toda la gente que nos ha seguido, que antes no lo he comentado, y que también han hecho desde luego más ameno este ratito. Muchas gracias. Seguimos hablando. Un abrazo, Marcel. Cuídate mucho. Igual. Chao.